Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Sí, Ah, magíster, ya, sí se le perfecto, escucha. muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias con todos. Buenas tardes con todos, con los que están los que me han saludado dentro del chat y también los que me han saludado de repente a través del micrófono. Muy buenas tardes con todos. Bien, vamos a continuar las clases, faltando 10 minutos. 10 o 5 minutos. Creo que su colega Jack o su delegado Jack, si es que tienen alguna consulta para que me pueden hacer con respecto a su segunda tarea académica, faltando 5 minutos, me hacen las consultas correspondientes. No vamos a dilatar más el tiempo, así que vamos a continuar con nuestras clases. La clase pasada me quedaba 3 preguntas restantes. 2, si no me equivoco, eran de su colega Nilton. La primera era referenciado al tema de los barrotes, a cada cuánta distancia, y la otra referenciado más que nada al tema de costos y presupuestos. Entonces, más que nada era por el porcentaje, en este caso de mano de obra, en lo que se debería utilizar para el tema de herramientas manuales. Entonces, bien, lo que vamos a responder, vamos a ir paso a paso. Ah, hay una consulta más que era de su colega Robinson. Entonces, vamos por la primera parte. La función de los barrotes netamente es amarrar o asegurar de forma cuadrada o en forma de circunferencia, según sea la sección de tu columna, para que al momento de tu vaciado no puedan, o sea, no se pueda, como comúnmente se dice, no se puede reventar el tema de tu encofrado o no se puede quebrar, técnicamente hablando, durante el vaciado por el mismo peso o la misma densidad de tu concreto, no puede disgregarse el concreto fuera de tu encofrado. Entonces, ¿a cuánta distancia deberías colocar un barrote? Un barrote generalmente son listones que se colocan alrededor de tu sección de tu encofrado y se van amarrando generalmente con alambre número 8. Entonces, la idea es que tú tienes que colocar, si está, por ejemplo, tu columna, en este caso, si va a ser algo una distancia de repente mayor a 2 metros 50, 2,45, que más o menos tú coloques cada tercera parte, o sea, es decir, cada un tercio. Pero si es inferior a eso, de repente deseas colocar ya una columneta que va a ser pequeña o chata, ya como tú lo deseas llamar, con respecto a su altura. En el tema de su azotea, de repente colocas solamente 2. Generalmente vas a encontrar bibliografías. De esto no hay normativa específica que te recomiende o que te obligue. Generalmente se coloca. Puedes tú colocar entre 30 centímetros, que no es lo muy recomendable porque vas a tener que gastar mucho más material, entre 50, que en cierta forma creo que sería lo más dable, y la otra con referencia a cada 60 centímetros. Entonces, en 60 centímetros, si vas separándole, creo que es una distancia más que prudente para que puedas realizar un correcto encofrado con respecto al tema de tus barrotes. Segunda consulta. La consulta era referenciado al tema de mano de obra, es decir, porcentaje de mano de obra, que en otras palabras son de herramientas manuales. A ver, permítanme, tengo una consulta, dice Junior Salvador, dice tardes, yo hice la consulta acerca de las fallas que se producen en la losa aligerada cuando colocan Tecnopor y qué solución le podría dar a esas fallas, cómo son las rajaduras y la filtración de agua. Muy bien, te contesto después de lo que termina con el tema de Nilton, no hay ningún problema, mi estimado Junior. Perfectamente. A ver, segundo punto, con respecto al tema de lo que es porcentaje de lo que es mano de obra, en otras palabras, herramientas manuales, según la CAPECO, te proporciona de 3% hasta lo que es 5%. Pero cuando tú haces el análisis de costo unitario o el análisis de precio unitario, puedes tomar hasta un 7%, que es el valor máximo. Más de eso ya no te lo permiten y siempre te van a observar. Si es que de repente tú colocas para herramientas manuales un 12, 15, un 20%, no te van a aceptar. Te van a hacer una observación durante tu expediente técnico. Recuerda que toda partida, sea que va a llevar en este caso unidades de metro cuadrado o metro cúbico o relacionado con cualquier actividad o cualquier partida que donde vas a necesitar actividad de mano de obra grandemente o algunos trabajos necesarios, entonces vas a llevar en cierta forma, en su gran mayoría, vas a llevar tu porcentaje de mano de obra, es decir, herramientas manuales.
cuando en la gran mayoría de tus partidas vas a tener en tendencia de global o las unidades de metrado van a ser en global, generalmente no se coloca herramientas manuales porque eso ya se analiza de manera diferente, que en su momento lo vamos a tocar. Entonces, ¿cómo colocar o cuándo colocar o en función de qué colocar? Vas a tener que ver según la actividad que tú vas a realizar. Por ejemplo, si vas a hacer una excavación, que sea una excavación manual, a diferencia de la masiva, solamente en ese caso, por ejemplo, en un ejemplo, cuando haces una excavación manual, requiere que tú vas a llevar mayor cantidad de herramientas manuales. Si no está contemplado dentro de tu análisis de costo unitario, dentro de la parte de materiales y herramientas, tú puedes colocar, por ejemplo, picos, palas, de repente cordel para que puedas hacer el trazo. Entonces, en ese caso, podría ser tolerable y aceptable que tú coloques un 7%, pero generalmente se acostumbra a trabajar con un 5%. Ahora, cuando vas a hacer una excavación masiva, cuando digo una excavación masiva, va a ser una excavación a través del uso de maquinarias, entonces ahí las herramientas manuales son mínimas. Entonces, ¿cuánto es el mínimo que te permiten? Generalmente es un 3% de la mano de obra. Pero recuerden que su rango con porcentajes, estamos hablando de un 3 a un 7%. Ahora usted me dirá, pero ingeniero, ¿en qué se basa eso? Si ustedes toman como referencia la CAPECO, dentro de la CAPECO te proporciona los porcentajes o te sugieren los porcentajes para que tú puedas colocarlo. Pero recuerden, en el tema de presupuesto no es obligatoriedad que tú te bases netamente según la CAPECO. Eso va a depender de tu análisis que cada persona, cada proyectista lo hace. Si tú visualizas la CAPECO, vuelvo a recalcarles, como en la clase anterior les decía, la CAPECO viene a ser una bibliografía que está desfasado actualmente. Requiere ciertas actualizaciones, requiere colocar algunas partidas y eliminar otras partidas, porque hay partidas que ya no la usamos, ya no es necesario hacerlo, debido a la calidad y a la tecnología con que se cuenta. Entonces, si ustedes revisan, la CAPECO viene a ser una bibliografía antigua, es más, ustedes pueden descargarlo de internet, está totalmente gratuito, o también pueden comprarlo en las librerías. Pero analizando, como base para cualquier principiante o para cualquier novato que entre en el tema de costos y presupuestos, puedes tomar como referencia lo que te indica la CAPECO. Posteriormente a eso, puedes hacer un análisis contemplativo donde tú justificas o justificas técnicamente lo que tú estás colocando como dato. Es decir, por ejemplo, puedes generar una variación con respecto a las cuadrillas. Eso en ninguna parte no te dice que no puedes generar variación en tus cuadrillas. Si, por ejemplo, te dice para una partida específica, según la CAPECO, 0.5 de peón o 0.1 de operario o un operario, dependiendo según tu partida, tú puedes generar variaciones. Tú puedes colocar de repente 2 peones, 2 operarios. Entonces, cada uno de esos, lo que tú vas generando, va a generar, por ejemplo, vas a generar mayor avance, pero vas a generar mayor costo. Entonces, también tienes que ver eso. O sea, tanto el porcentaje de avance que vas a formar y el porcentaje de costo que vas a analizar. Por eso el tema de costos y presupuestos es un mundo aparte. El tema de costos y presupuestos es un análisis más detallado y más sutil que tienes que hacer. Por eso tocas con respecto a 3 aspectos: mano de obra, materiales, herramientas manuales generalmente, y generalmente trabajas con equipos y maquinarias. 3 aspectos fundamentales que tú tienes que analizar por cada uno de tus partidos. Entonces, vuelvo a recalcarles, según el tema de presupuestos, en el tema de presupuestos no hay ninguna normativa específica que te diga que tienes que hacer de una sola forma, no lo hay. Cuando ya se trata en el tema de diseño, más que nada en el tema de presupuesto, depende de cada uno y cómo está contemplando su análisis. Ahí tienen que fijarse ustedes cómo van a contemplar cada uno de esos análisis. Entonces, con respecto a su porcentaje, para poder aclarar, las variaciones son diversas, pero van entre 3% a 7%. Generalmente los valores que siempre se toman son 3%, 5% y 7%. Cuando te hacía el ejemplo de excavación manual, tomabas un 7% como máximo, pero puedes tomar también un 5%. Y cuando quieres hacer ya una excavación masiva con uso de maquinarias, el porcentaje de herramientas va a ser mínimo. Entonces, en ese caso, tomarías un 3%. A ver, Robinson, si es que tienes ahí tu consulta para poder responderte, y paso a la consulta de tu colega Junior, que me había escrito en el chat. A ver, Robinson. Ingeniero, buenas tardes, ingeniero. Sí, dime. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
de la junta sísmica, el comportamiento o el diseño que vas a diseñar sobre la junta sísmica tendrá el mismo que un edificio de 7 pisos y de uno de primer nivel? Discúlpame, Robinson, te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero tu referencia es acerca del tema de juntas sísmicas. Sí, Con tendrá respecto al diseño de tus juntas sísmicas, ¿qué es lo que deseas poder? el diseño de las juntas sísmicas tendrá igual será el mismo que cuando diseñamos uno para 7 niveles, que uno de una sola vivienda de primer nivel. No, no, obviamente va a ser totalmente distinto. Es como si dijeran ustedes, o es como si ustedes podrían afirmar de repente, que hacer el cálculo estructural para un solo nivel será lo mismo que hacer el cálculo estructural para 7 niveles o de repente con más un sótano. No, el diseño es totalmente distinto. Cada proyecto que se hace en el tema de edificación tienen características propias. Es bien difícil que un proyecto sea similar al otro. El análisis siempre va a variar. De repente puede tener un mismo modelo, un mismo diseño, es decir, hablamos con respecto al tema de los planos, pero ya en las otras características, dentro de repente los ensayos o sus componentes dentro del estudio de mecánica de suelos, es totalmente distinto. De repente cuando haces el cálculo estructural, vas a tener que rigidizar por una parte y vas a tener que hacer de repente en cierta forma, de repente placas o de repente muros de albañilería, o de repente aumentar las secciones de tus columnas. Entonces, con referencia al tema de las juntas sísmicas, va a ser de la misma forma, no va a ser igual de repente para 7 niveles con respecto a un solo nivel. Ahí lo que vas a tener que primar o lo que vas a tener en cuenta va a ser dependiendo el espesor de tu junta sísmica y dependiendo de la función que le vas a dar con respecto al tema de tu edificación. No va a ser igual, eso está claramente más que detallado y más que obvio, diría yo. Bien, ahora sí paso con respecto a su consulta de su colega Junior. Él hacía la referencia acerca de las fallas que podría producir, ¿no? En este caso, las losas aligeradas donde se colocan Tecnopor. ¿Qué solución se podría dar frente a las fallas cuando ya se producen las fisuras y con respecto al tema de la filtración de agua? Muy bien. Primero, el tema, cuando ustedes tratan del tema de losas aligeradas, netamente pueden variar con respecto al tema de su material. Una de esas, generalmente, o casi siempre se trabaja con los ladrillos de techo de diferente espesor. Actualmente tienen otra variable que podría ser el tema de lo que es Tecnopor. El Tecnopor es mucho más fácil porque si tú quieres colocar tuberías, simplemente agarras un cúter o alguna herramienta ahí y puedes rascar y puedes colocar directamente las tuberías. Entonces, bien, ojo, estamos hablando por el Tecnopor, no por las viguetas. Recuerdan que en una losa aligerada, el elemento estructural viene a ser la vigueta. Entonces, las viguetas van a formar las famosas vigas T. Eso es lo que van a tocar ustedes ampliamente cuando llevan su curso de concreto armado 1. Entonces, vuelvo a recalcarles, en una losa aligerada, el ladrillo de techo o las planchas de Tecnopor no cumplen función estructural, solamente son materiales de relleno, ¿ya? Entonces, bien, dice acá, cuando se coloca en Tecnopor, si es que puede producir algunas fallas, sí, puede producirse algunas fallas que no pueden estar contempladas durante el proceso constructivo y el otro es durante el proceso de diseño. De repente no han colocado bien o no han diseñado bien, en este caso, el espesor de losa y los refuerzos necesarios, tanto como los balancines y los bastones. ¿Qué solución se podría dar a esas fallas? Como por ejemplo, dice acá, las rajaduras y las filtraciones. Para el tema de filtraciones, para que no tengas ese problema, de repente hay unas filtraciones ahí netas, tú generalmente vas a utilizar los famosos aditivos que son los impermeabilizantes. Entonces, eso va a evitar que entre el agua dentro de tu superficie, de tu estructura, en este caso dentro de tu losa, y que se produzcan las filtraciones. Entonces, para la filtración, una solución podría ser el uso de los aditivos. Y la otra es que hagan un correcto vibrado, porque el detalle de las filtraciones se producen porque hacen un mal vibrado, o en el peor de los casos, hace un exagerado vibrado, más de lo que se recomienda, y ya se genera la disgregación de tus partículas. Entonces, eso también se va a poder generar como el tema de las filtraciones. Y para las fisuras, tienes que analizar qué tan grave es el tema de las fisuras. Recuerden que si se produce en una columna, en una viga, ustedes no pueden simplemente resanarlo con lo que es tarrajeo o simplemente con concreto, sino que tienen que visualizar qué tan grave son aquellas fisuraciones o aquellas cangrejeras.
¿Y eso de qué depende? Va a depender con respecto al tema de los milímetros. ¿Qué tan ancho puede ser eso? Entonces, ¿cuándo es una fisuración? ¿Cuándo es una grieta? Entonces, hay que entender más o menos de esa forma. Soluciones. Cuando el tema de las rajaduras, o en este caso las fisuraciones, son leves, ustedes simplemente pueden añadir al día siguiente, una vez desencofrado su estructura, ya en el tema se va a ver, porque en la losa se cuartea, se coloca un concreto nuevo con un aditivo, generalmente es un aditivo que te va a ayudar a trabajar. De repente, nosotros le llamamos el aditivo epoxi, que pega el concreto viejo con el concreto nuevo. Pero y si ya son grietas muy notables, entonces en ese caso es imposible, es preferible que la estructura se demuela. Es como si fuera en tu columna, tú ves grietas o ves cangrejeras donde ves el acero, literalmente. Entonces ese elemento estructural no va a trabajar de la misma forma, va a tener fallas estructurales más que evidentes. Entonces, si va a ser demasiado visible, es preferible que se demuela esa estructura. Significa que han hecho un mal vaciado o han hecho de repente un mal vibrado. Entonces, depende de eso. Pero si es que de repente son leves, pueden plantear con respecto a los famosos aditivos. Abajo me consulta Angie, dice, ingeniero, en presupuestos P, si así dice presupuestos P, están los datos más actualizados. Sí, en cierta forma, hay datos actualizados, hay también bibliografías, va a depender de ustedes. Recuerden, en el tema, vuelvo a recalcar y vuelvo a decirlos, en el tema de presupuestos no hay un orden específico, es decir, cuando me refiero al orden es que no hay una forma de analizar específica. Cada persona maneja un criterio diferente. Es como cuando hablamos del tema de cronogramas de ejecución, cada uno de ustedes puede tener una forma diferente de analizar. Cada uno de ustedes va a analizar en un tiempo, va a analizar en un calendario diferente. Entonces, a eso va referenciado lo que les indico con respecto al tema de presupuestos. Entonces, bien, creo que con eso ya he respondido las consultas correspondientes de sus colegas. Y para poder finalizar el tema de sistemas constructivos y poder entrar netamente ya al tema de control de calidad de materiales, lo que nos faltaría detallar son las famosas ventajas, desventajas, tanto del sistema aporticado, del sistema confinado y del sistema mixto. Bueno, vamos a redundar con respecto a ese tema, pero vamos a tocarlo. Por ejemplo, un sistema aporticado. Van tomando nota si es que desean tomarlo, porque en cierta forma hay algunas diapositivas que no concuerdo y que también tienen cierta crítica, porque ahí ponen ciertas ventajas y para mí no son ventajas, sino más por el contrario son desventajas. Entonces veamos, analicémoslo. Para el sistema aporticado, las ventajas. Uno, es que puedes hacer mayor cantidad de aberturas, es decir, puedes hacer mayor cantidad de vanos, como puertas y ventanas. La distribución va a ser mucho mejor y generalmente los muros son de tabiquería, que tú puedes variar con cualquier otro material que tengas a la mano, que podría ser, por ejemplo, planchas de triple, drywall, placas de vidrio, de repente placas de yeso, de OSB. Entonces la tabiquería puede ser diversa, según lo que tú creas conveniente utilizar o de acuerdo al presupuesto que tú tengas. Bien, eso es con respecto a una ventaja. Otra ventaja que te posee el sistema aporticado, que puedes hacer mayor a 4 pisos. O sea, si tú haces un buen diseño, tú puedes plantear una construcción mayor a 4 pisos. ¿Ya? Otra ventaja, la mano de obra no se requiere que sea tan especializada ni calificada, porque generalmente las personas que trabajan en el sector construcción civil y que ya tienen un rango de operario en cierta forma, pueden hacer el tema del encofrado, el tema de lo que es la armadura de acero, de cada uno de tus elementos estructurales y posteriormente un correcto vaciado. Entonces, la mano de obra en cierta forma no se requiere que sea especializada. ¿Ya? Como desventajas para el sistema aporticado. Uno, siempre va relacionado con el tema de costos. El tema de un sistema aporticado, como su diseño lo requiere, y más más va enfocado a las dimensiones voluminosas de sus elementos estructurales, tanto para columnas y vigas, se requiere un mayor presupuesto, ya que las columnas, vigas y la parte de cimentación y en cierta forma las losas es donde va a llevar mayormente el tema de su presupuesto, tanto en concreto y en acero. Y si ustedes lo están tratando el tema de concreto y acero, es lo que va a generar mayor costo con respecto al tema
de las partidas, hablando así con respecto al tema de las partidas de concreto armado. Entonces, el presupuesto es un factor en contra con respecto al tema del sistema aporticado. Vamos para el sistema confinado. El sistema confinado, una de sus ventajas es que su costo es mucho menor a un sistema aporticado. Su ventaja principal es esa. ¿Debido a qué? Debido a que ustedes utilizan para construir sus elementos estructurales los famosos muros de albañilería o las placas de albañilería, donde estas van a formar o van a ser la vez o van a cumplir la función de un elemento estructural y van a soportar las cargas. Entonces, por ese lado, con respecto a un sistema de albañilería, una ventaja es el tema de costo. Desventajas con respecto al tema del sistema de albañilería. Una de las desventajas es que no puedes hacer aberturas. No vas a hacer tantas ventanas y puertas como tú quieras. Y cuando haces la distribución, generalmente se te pide que sea simétrico en todos los pisos para que la distribución de cargas también sea simétrica. Entonces, uno, va referenciado con respecto al tema de la simetría, y dos, con respecto a las aberturas, tanto puertas y ventanas que tú tienes que tener en cuenta, es decir, no puedes por hacer. Tres, con respecto a los materiales, no puedes colocar cualquier material que tú creas, como por ejemplo placas de drywall o mamparas de vidrio para que puedan soportar cargas. No te van a soportar. Generalmente tienen que ser unidades de albañilería, en este caso que tengan una resistencia a la compresión adecuada. Por ejemplo, puede ser el ladrillo King Kong 18 huecos que te especifica en la normativa de 0.70 o ladrillos macizos. Entonces son los más indicados para que puedas hacer la construcción. Otra desventaja es que tú no puedes hacer más de 4 pisos. En las mejores condiciones, según la normativa de 0.70, tú puedes hacer como máximo hasta 4 pisos. Más de eso ya no te es permitido porque estás incumpliendo en cierta forma la normativa y la normativa en cierta forma tiene una base experimental que demuestra que no te va a soportar de la misma forma, es decir, ya estás sobrecargando a tu estructura. Y por último, la desventaja también viene a ser la mano de obra. En este caso, requieres que tu mano de obra sea especializada, debido a que los amarres que vas a formar entre tus muros y las columnas o tus elementos de confinamiento tiene que hacerse de forma detallada y milimétrica. Recuerda que el dentado tiene que ser 5 centímetros y con respecto a las mechas hay medidas específicas para que entren dentro del muro, dentro de la columna y para que tengan un doblez. Entonces ten en cuenta, tu mano de obra tiene que saber, tiene que colocar cada cuantas hiladas, tiene que saber eso, tiene que saber cómo dejar los dentados. Entonces, para eso se requiere una mano de obra especializada. La gran mayoría que trabaja en el sector construcción civil son muy pocos que conocen este sistema constructivo. He visto casos como, por ejemplo, están haciendo sistemas aporticados y que lo combinan con un sistema confinado, pese a que no esté dentro de las especificaciones técnicas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese tema. Y con respecto a un sistema mixto viene a ser o va a obtener en cierta forma tanto las ventajas y las desventajas de ambos sistemas, tanto del sistema aporticado o del confinado. Es decir, si por un lado vas a plantear un sistema aporticado, ya vas a saber cuáles son sus posibles desventajas. Y si por el otro lado vas a plantear el tema del sistema confinado, también vas a saber cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Entonces, un sistema dual o un sistema mixto o un sistema combinado depende según tu diseño. En algunos casos hay bibliografías o profesionales que te recomiendan, pero si quieres ir por el tema costo, te recomiendan el tema sistema confinado, y si quieres hacer un mejor diseño, que generalmente se plantea tanto para edificaciones o para instituciones públicas, se plantea un sistema mixto porque su característica y su comportamiento frente al tema estructural es muchísimo mejor, porque te da mejor variedad y puedes hacer una mejor distribución dependiendo y colocando tus elementos de forma estratégica. ¿Sí? Entonces, bien, con eso creo que se cierra el tema de los sistemas constructivos. Si es que hubiera alguna consulta para poder cerrar ese tema, me la hacen, sino para entrar netamente al tema de control de calidad de materiales. ¿Alguna consulta, jóvenes? Si es que lo hubiera. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches.
Sí, Ingeniero, una Sobrado, consulta. a ver, vamos con Eh, Nilton y luego eh, con Yerli, ¿parece? A ver, ya, ingeniero. dale Nilton. A ver, te escucho. ingeniero, buenas noches, disculpe, bueno, quería compartir algunos, bueno, en el proceso constructivo del sistema de agua potable y alcantarillado y con las Ya, UVS, ¿no? Quisiera compartir quizás con los colegas, o sea, qué no que debe tenerse, ¿no? ¿Qué consideración debe tenerse durante el proceso constructivo? O sea, cuáles las deficiencias que se tienen en la obra, ¿no? No sé si lo podría compartir la pantalla de mi diapositiva que tengo. claro, adelante, no hay ningún problema. A ver, ingeniero, me permite un Vamos a ver. momentito. Adelante, adelante. No hay ningún problema. Mientras va compartiendo su colega, vamos a ver, Yerli, ¿qué consulta tienes? ¿Se logra ver, ingeniero? Sí, por supuesto. Ya. A ver. En esta oportunidad quiero mostrarle más o menos, bueno, actualmente vengo laborando en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en la sede de Huánuco. Bien, durante la visita que hicimos, o sea, particularmente yo trabajo eh, en el área de monitoreo de obras. Entonces, durante nuestras visitas a obras hemos encontrado muchas deficiencias que tenemos en el proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? A ver, lo voy a mostrar rápidamente en las imágenes, que tenemos algunas captaciones construidas adecuadas y otras no adecuadas, ¿no? A veces no hay por parte de la presencia del personal técnico que se comete deficiencias durante el proceso constructivo. En las siguientes imágenes también puedo ver, ¿no? Se observa que no, las captaciones que no están adecuadamente protegidas en la parte superior porque hay escorrentías de lluvias y eso genera quizás el asentamiento de las estructuras de la captación. En la parte derecha lo vemos que eso ha sido visitado en época de verano y hay presencias de aguas, ¿no? La parte superior de la cámara de filtro de la captación. Entonces eso generó problemas y en la parte de la derecha es la misma imagen de lo anterior que se ha visto, o sea, como el sistema de captación comprende tres partes, uno es la cámara de filtro, la cámara húmeda y la caja de válvula. En eso entonces, bueno, con el asentamiento del terreno, que es lo que ha pasado, o sea, los tres se separaron, o sea, están totalmente independientes, ¿no? Había fisuras, toda la estructura colapsada. Entonces el agua ya no está adecuadamente captándose en ese sector. Y bueno, ahí también en la caja de válvula, ¿no? Vemos que tenemos la adecuada a la parte izquierda, que tiene una tubería de salida, ¿no? La válvula de salida y otra limpia y rebose. La parte superior que está es la tubería de rebose y la parte, ¿no? La parte baja está lo que es limpia. Pero al otro lado que vemos en la parte derecha está una instalación no adecuada, ¿no? Por el tema que hay presencia de agua en las válvulas, todos están inundados. O sea, esto debe tener, ¿no? Una pequeña filtración o un pequeño como dren para que pueda drenar y no esté con presencia de agua permanente, ¿no? La siguiente, por decir, ¿no? Esta es la cámara de gravas o cámara de filtro que se llama en la captación, pero al otro lado de la parte derecha vemos pues que lo pusieron piedras grandes y un material no adecuado, ¿no? Para su funcionamiento del sistema de agua potable. Entonces, en esta parte vemos lo que es rápidamente el sistema de cámaras de rompepresión tipo 6, o sea, esto comprende desde la captación hasta el reservorio. Entonces, aún es adecuada en la parte de la derecha, de la izquierda, porque tiene una pestaña en la parte superior para evitar el ingreso de agua, ¿no? en la cámara húmeda de la cámara de rompepresión tipo 6. En el otro lado vemos que está a ras de la losa superior, entonces eso genera problemas, ¿no? Con filtraciones de agua, y eso, bueno, siempre o sea, no, ya no estamos teniendo agua, digamos, agua potable, ¿no? Porque va a haber agua contaminada en esta. Bueno, estos son la cámara de válvula. Aquí vemos lo que es el reservorio, ¿no? Uno que ya está más o menos acabado, pero digamos en el otro lado, en la izquierda, que está con mallas olímpicas, tiene su sistema de cloración por goteo. En el otro lado tenemos una construcción un poco ya
de años atrás, 4 o 5 años atrás que se ha construido, pero está, o sea, no tiene su sistema de cloración, ¿no? Y también las escaleras es muy elevado para el volumen de agua que tiene, ¿no? O sea, alguna vez no se tiene en consideración, no necesariamente tiene que ser tan elevado para ese volumen de caudal que se tiene, quizás trabajarlo, hacer un diseño más adecuado, ¿no? En esta parte casi no se ha no ejecutado como debe ser el reservorio. En esta imagen se puede ver lo que es los buzones de inspección o la tapa por donde se ingresa y hacer el mantenimiento de los reservorios. Siempre se debe considerar un poco elevado sobre la base o sobre la losa superior, porque evitas el ingreso de suciedades, de barro, polvos, siempre se va a acumular en la parte de la tapa y ingresa al reservorio y va a tener problemas, ¿no? Y la otra lado de la derecha vemos que está a ras de la losa superior y esto genera pues un problema. Todo en el reservorio va a ir acumulándose, va a ingresar barro, tierra, quizás cuando el personal el quien hace la operación y mantenimiento de este sistema de goteo tiene que estar permanente haciendo, echando el cloro, ¿no? Residual para que pueda funcionar el sistema y eso va a generar problemas, ¿no? Si no está mal construido desde el punto de vista. Asimismo vemos acá una parte de la caja de válvula de la salida del reservorio. Bueno, en la parte de la izquierda vemos más o menos adecuadamente, ¿no? Que tiene un punto de ingreso, la válvula de ingreso desde la captación al reservorio. En caso que haya un mantenimiento, ahí tenemos lo que es al medio, que está un bypass, ¿ya? Y tenemos una válvula de salida. Y a la vez se puede observar que tiene una válvula de limpia y purga, ¿no? Limpia y purga y el rebose. O sea, está conectada a la misma tubería, se puede observar un codo con una T, y eso es que para hacer la limpieza periódicamente. Y cuando ya llega a su nivel del reservorio, ya todo el agua que ya está por más del nivel de rebose, ya todo se va a ir, ya se va a ir trasladando, ¿no? a un lugar ya para cuando ya no lo usan los usuarios. Y al otro lado lo vemos, pues, totalmente deficiente su instalación, porque a veces no se considera durante su encofrado, no se han proyectado a qué altura puede ir la tubería de ingreso, de salida, entonces se han hecho, no sé, unos malabares ahí porque pueden hacer una instalación no adecuada, ¿no? Bueno, son cámaras de romperse tipo 7, ya estos son con boya, eso ya es desde la captación hasta en la red de distribución, generalmente se considera eso. También, ¿no? por lo mismo, la concepción que se tiene, no tiene una pestaña, todo está a nivel de la losa y siempre va a filtrar el agua, entrar el agua de lluvia y se va a contaminar el agua, ¿no? El agua potable, ya no sería agua potable. Bueno, eso con respecto a lo que es alcantarillado, rápidamente lo veremos. Vemos en la parte izquierda que está adecuadamente construido, o sea, como se debe construir, ¿no? El buzón. Y el otro lado es que al momento del encofrado, o al momento del traslado de estas tapas, o el anillo, el aro que lo llaman para la colocación en la tapa de losa superior del buzón, ha generado un problema, ¿no? Estaba muy aplastado, ya deformado, entonces, y luego llevar las tapas y ya no encajaba en esta partida. Entonces, generalmente hay que tener bastante en cuenta desde el traslado de los materiales a cancha, ¿no? Para poder tener una obra de calidad, ¿no? En esta parte también vemos, ¿no? Las tuberías, el acabado. En la parte izquierda vemos que se ha hecho un tarrajeo pulido, pero al otro lado vemos que no está tan, o sea, el acabado hicieron, ¿no? Simplemente lo sacaron el encofrado, los moldes de los buzones y quedaron ahí. No, a veces cuando no hay una buena supervisión, no hay un control de calidad de obra, genera, ¿no? Tantos problemas. Esto es, acá lo puedo mostrar, lo que es la cámara ¿cómo se llama? Caja de registro del desagüe, ¿no? Vemos ahí que tenemos, o sea, una que está más o menos adecuadamente construida, la otra es totalmente, ¿no? Mal acabado, ¿no? Y en esta parte igualito lo vemos, la caja de rejas, la parte interior, no está adecuadamente culminada la obra. Eso sería con respecto a lo que es alcantarillado, y vemos que de lo que es los UBS, que se llaman unidades básicas de saneamiento, la fecha ya, o sea, de acuerdo a la normativa, nos exigen que se construyan los UBS, ¿no? Para zonas
para los proyectos de zona rural a menores de 2.000 habitantes. Entonces, vemos que en esta parte, bueno, en la parte de la izquierda vemos con un techo más o menos adecuado, han utilizado maderas, ¿no? Como decía en el plano, y bueno, pues está un poco más sólida que la otra. En la otra vemos una construcción o instalación de la estructura de techo totalmente deficiente por el tema de que hay maderas pandeadas, arqueadas, y no está bien fijado o si no está cerrado bien también esa parte de ¿cómo se llama? La parte superior de la puerta, ¿no? Entonces a veces cositas que se cometen. En esta parte en la izquierda también, ¿no? Bueno, se ha podido constatar que hay una estructura de techo lo hicieron con estructura metálica, ¿no? Entonces está bien fijados en la parte en las columnas con los aceros, y esto está más fijo. Pero ¿qué pasa en la otra parte? O sea, la empresa constructora lo ejecutó así, y el tema es que en un evento o en temporadas de invierno hay demasiado aire, lluvia, entonces a veces se los trata de voltear el techo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el usuario? Plantar la estaca a ambos lados, ¿no? En la parte frontal tenemos 2 estacas y amarradas con soga, y también la parte de los tijerales de los costados también está amarrada. ¿Para qué? Para que soporta, ¿no? el viento que se lo va a voltear a todo el techo. Y algunas veces también cometemos el gran error por parte de las empresas. Bueno, a la izquierda tenemos que una vivienda habitada, que siempre están dando el uso, pero en esta parte a la derecha vemos los UVS que se han construido, pero en unas viviendas deshabitadas, ¿no? Que no viven. Entonces, eso es una inversión por gusto, ¿no? Que se hace por parte del Estado en casas que no habitan. Y por el tema de que cuando no está habitado, pues la gente de mal vivir se lleva los accesorios, se llevan el inodoro, se lleva el lavatorio. Entonces, cuando vamos llegamos a obra, ya no encontramos nada de esos, ¿cómo se llama? Esos accesorios, ¿no? Acá vemos, como ya hemos visto, los lavaderos. En la parte de la izquierda, más o menos adecuadamente se ha construido, ¿no? Tenemos la trampa y la tubería está empotrada sobre el muro, y al costadito está una válvula de pase, y está adecuadamente construido. En la otra parte de la derecha vemos que está pues una instalación inadecuada, ¿no? Porque todo está a la intemperie, y algo que le llega por ahí rompe esa tubería, y no está protegida esa tubería en ese sector. Bueno, aquí tenemos también en esta parte vemos lo que es el biodigestor. Es la caseta UVS, el biodigestor. Tenemos el pozo percolador, y más o menos a esta altura está una caja de lodos. Entonces, en la otra parte vemos una edificación o una construcción inadecuada, ¿no? Porque acá está el biodigestor, y toda la descarga lo pone a este sector, o sea, haciendo una contaminación del suelo, del viento, ¿no? Y esa población, a ese usuario le está enfermando, que botamos todo, ¿no? El desagüe o sea, a unos metros de su vivienda. Entonces, eso creo que no se debe cometer, ¿no? Durante la ejecución de obra. O sea, para los nuevos, no sé cómo somos, quizás estamos en un momento de aprendizaje, estudiantes, entonces tenemos que quizás a futuro mejorar esta calidad de obra que estamos viendo, ¿no? Y a misma vez acá vemos lo que es los pozos percoladores de las UVS. Algunos tienen que, ¿no? Cuando se hace las casetas UVS, y para construir los pozos percoladores hay que tener en cuenta siempre lo que es ¿no? Hacer un estudio del suelo, ¿no? Si es permeable o no es permeable. Y en esta construcción de estos buzones no se considera lo que es ¿no? Esos estudios básicos durante la ejecución de obra. Durante el campo, o sea, durante el estudio lo han considerado así al azar, pero durante la ejecución de obra han ido a ejecutarlo sin haber hecho un estudio adecuado, ¿no? Si el terreno es apto para que puedan construir y drene solamente por gravedad. Entonces se ha cometido un error, ¿no? Y a la vez, ya cuando ya está construido, está lleno de agua, a veces los vecinos un poco más a metros abajo ya tienen también están asustados. ¿Por qué se llena esto, no? Entonces a veces hay un problema social, ¿eh? Y a veces también llena, y también se contamina demasiado, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? El mal olor sale a las viviendas. En
en esta otra imagen igualito, ¿no? Vemos que en esta zona, por así se ha construido más adecuadamente, que la tapa está en la parte superficial, pero en esta parte lo vemos que está totalmente a unos centímetros debajo del nivel de agua, ¿no? Entonces, esto no se debe considerar, se debe construir adecuadamente. Bueno, eso es en tema de la UBS. Ya, en esta parte vemos una planta de tratamiento del sistema de alcantarillado, que como comúnmente lo llaman la PETAR, ¿no? Planta de tratamiento del sistema de aguas residuales. Entonces vemos, esto es la estructura de la cámara de rejas, el desarenador, el tanque IMOP, y al costado está el filtro biológico. Y bueno, en esta parte lo considera en dos tramos, ¿no? Uno que viene de este sentido y otro que va de este sentido. Entonces, en ese momento no se han tenido, como le hacía mención, que no se han tenido las consideraciones por el tema del suelo. Entonces, no le verifica bien, no le han hecho la planeación, no se ha cimentado en donde debe cimentarse. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Había un colapso ya de un asentamiento del suelo, ¿no? En esta parte, se puede ver, esta parte del costado de la cámara de rejas, perdón, está en esta parte. Hay un fuerte asentamiento ya del suelo, entonces ya esta estructura ya está a punto del colapso total, ¿no? Ahora vemos acá, más o menos de la parte superior, como les mencioné, que este era el tanque IMOP, que esto es los filtros biológicos, el tanque IMOP, y tenemos la parte, el lecho de secado. Entonces, y inclusive también el lecho de secado. Bueno, esta estructura es esta de acá que la vemos, ¿no? Bueno, acá aparentemente ya, o sea, toda la estructura está asentada, ¿no? Más o menos tenemos unos 50 centímetros de diferencia de asentamiento. O sea, todo este sector ya se ha asentado, la estructura del sistema de lecho secado. Entonces, vayamos en la parte inferior que está casi pegada hacia el cerro. Esta parte ya todo el terreno ha cedido por el tema de que no había una zanja de coronación o un dren perimetral, no se consideraba. Entonces, o sea, la misma agua de lluvia, toda la escorrentía ha empezado a asentarse o debilitar la base de toda esa estructura, ¿no? Bueno, mi persona está en este punto. Toda esa parte es al lado de la cámara de la estructura, y todo ya está socavado. O sea, todo este sector ya está cedido el terreno. Entonces, el lecho secado ya está a punto de colapso total. Ya en cualquier momento, en un evento de lluvia, ya se colapsa totalmente, ¿no? Esa estructura. Entonces, veamos acá. Toda esa estructura, les hacía mención, ¿no? Y luego, cuando todo este sistema, durante la ejecución de obras, estaba trabajando, han empezado ya, ¿no? A ver que hay fallas por el tema del asentamiento. Ya cuando están ya han terminado. Entonces, pocos días de lo que ya termina esta construcción, empieza el asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han buscado otro terreno que está un poco más o menos a unos 300, 400 metros de esta parte, más o menos hacia el norte. Entonces, crearon una laguna de oxidación. Al igual, ¿no? El terreno, pues, también no le han hecho un estudio de suelos, al azar lo querían construir rápidamente, por tema como estaba también acabando la gestión. Entonces, mira lo que ocasionó, ¿no? O sea, todo inundado, o sea, las estructuras enterradas, había asentamiento de toda una masa del terreno. Entonces, eso genera problemas. Entonces, hasta la fecha, esta obra no está funcionando adecuadamente. Todo esto, tanta inversión, es por gusto, ¿no? Que no sea, y hasta la fecha siguen problemas. O sea, como Estado, a veces hay buena inversión, hay buen financiamiento, pero el tema es que a veces el personal técnico que está en campo a veces comete los errores, a veces no por falta quizás no sé si es de conocimiento, pero se debe mejorar, ¿no? Siempre previendo ver la calidad del suelo, ¿no? Los estudios básicos en las zonas donde se va a cimentar. Bueno, acá vemos una vista panorámica, ¿no? En este sector, lo que hacía mención de la planta de tratamiento, con el tanque, con la cámara de rejas, todo, y esta es la laguna de oxidación. Entonces, aparentemente esta parte son rocosas, ¿no? Se nota, pero en la parte superior todo es como un material de relleno, y todo este sector ya está asentándose. Entonces, han hecho un pequeño corte en su debido tiempo, y la humedad, o sea, agua de lluvia ya trata y más
mismo, ¿cómo se llama? El agua que salía o que caía de la cobertura de techo, ahí debilitando todo este terreno. Y acá también igualito tenía problemas de la parte alta, había filtraciones de agua, todo, entonces se generó un problema. Y a la fecha, pues toda esta obra está totalmente ya colapsada. Bueno, eso realmente quería mostrarlo, ingeniero. Muchas gracias Colega, por el tiempo. buenas noches. Sí, sí, Colega. Darwin, te escucho. Una consulta, no, a mi colega. Quisiera saber si tiene el expediente técnico de la dicha obra. Me imagino que trabaja con ficha técnica. No, claro, es administración de... Mira, lo comento algo rápido. Ingeniero, disculpa. Generalmente, nosotros como Ministerio de Vivienda hacemos los monitoreos de las obras a nivel regional, pero los expedientes técnicos generalmente lo elaboran las municipalidades y el Ministerio de Vivienda los otorga presupuesto, los transfiere presupuesto para que ellos ejecutan, ¿no? Nosotros verificamos, o sea, todo el sistema de acuerdo, bueno, si hay, con respecto a su expediente técnico que tienen aprobado, sí. Ok, perfecto. Bien, Nilton, te voy a pedir un favor, por favor, esas diapositivas, te voy a explicar que lo cuelgues dentro del tablón, porque me pareció muy interesante. A esto al final les voy a indicar parte de la normativa que también van a tener que repasarlo, porque es un tema muy importante lo que ha tocado su colega, y le he dado el debido tiempo necesario. Sí, ingeniero, disculpe, mira, anteriormente, bueno, los VS, perdón, el sistema de alcantarillado se consideraba, ¿no? Cuando se estaba trabajando, o sea, cuando todavía el Ministerio de Vivienda en el sector de PNCR, que es Programa Nacional de Saneamiento Rural, no tenía definido todavía su normativa o reglamento o manual de elaboración de expedientes técnicos. Entonces, ellos trabajaban, mayormente se basaban a la normativa, ¿no? de PNCU, o sea, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, o sea, con los parámetros de ellos, de todos los parámetros que indicaban en la zona del ámbito urbano, se diseñaba. Pero luego ya salió la normativa, la RM 173 del 2016, entonces ahí ya, bueno, ya se ajustaba a lo que es sistema de agua potable para zonas rurales, ¿no? Ya están con unas dotaciones menores a lo que decía en el PNCU, o de acuerdo a la normativa. Y a la última que salió en el 2018, la RM 192, ya para zonas rurales menores a 2.000 habitantes, ya ellos lo plantean que todo ya no funciona con alcantarillado, sino con VS, ¿no? Porque si bien es cierto, la época del presidente que estaba en su época del ingeniero Alberto Fujimori, bueno, con programa de Joncodes, se ha hecho bastantes obras, ¿no? De este tipo, con sistema de alcantarillado, con plan de tratamiento, pero cuando vayamos a ver esos sistemas, en la mayoría han colapsado, no funcionan, y también por el mismo hecho de que a veces en zonas rurales la economía es baja y no, pues los usuarios no cuentan con recursos, entonces no lo usan. Es que toda vez porque en esos tiempos solamente le dejaba hasta la caja de registros. Entonces, a la fecha, ya con la RM 192, todo ya van a tener, o sea, como lo he hecho mención ahí, le he mostrado unas fotos, lo que es las VS, entonces ahora ya se lo instalan, le hacen su caseta de VS, ya tiene su bañito, ¿no? Ya tiene su ducha, ya tiene su water, su lavatorio, lavadero, entonces ya están, o sea, a veces también lo hacen la instalación, donde haya instalaciones eléctricas, lo ponen las instalaciones eléctricas, y el usuario ya tiene que dar un buen uso, ¿no? Entonces eso ya, a mejora en ese sector, pero claro, su vida útil es menor, ¿no? A 5 años se tiene que estar proyectando. Entonces, en cambio, la alcantarilla siempre se proyecta con 20 años. Entonces, eso es lo que más o menos podía. Muy bien, te voy a explicar que sobre las diapositivas. Muchísimas gracias, muy buen aporte con respecto al tema del saneamiento, me parece muy bien. Solamente te voy a pedir que lo subas dentro del tablón para que todos tus colegas tengan acceso. Entonces, bien, voy a terminar con la pregunta de Yarly que tenía pendiente. Yarly, por favor, si haces tu consulta para entrar netamente ya al tema de control de calidad. A ver. Sí, ingeniero, mi pregunta era, o sea, ¿por qué se dan las fisuras en un sistema porticado cuando ya se termina, o sea, de construir entre la pared y la columna? Siempre, o sea, me he fijado cómo estaba trabajando. Ok. Tenía una dicha de trabajar en una columna. ¿En un sistema porticado? Sí, perfecto.
Sí, ingeniero. ¿Y, y, Sí, sí. y qué consecuencias tendría si habría un sismo? Ok, muy bien. Muy buena consulta. En un sistema porticado, recordemos nosotros que los muros generalmente son de relleno, o sea, cumplen la función de tabiquería solamente para poder hacer la distribución o ayuda a hacer la distribución. ¿Por qué se produce el tema de las fisuraciones? Porque no colocan aisladores, es decir, aisladores entre el muro y la columna. Eso está especificado dentro del sistema constructivo porticado, eso se tiene que colocar. Lo que nosotros colocamos, o sea, ustedes pueden colocar, que puede ser con brea, esas juntas, ¿ya? Entre el muro y la columna, o pueden colocar también lo que vendría a ser las planchas de Tecnopor. Dentro de los módulos o de los ambientes de la Universidad de Huánuco, ustedes habrán podido fijar que llevaban un pequeño marco color negro, color pintado. Esas son las famosas juntas. Y esas juntas cumplen la función de aislar el muro de la columna o de los elementos estructurales. Si es que ustedes dentro de un sistema porticado no colocan esas juntas, lo que va a suceder es que toda la carga, en este caso, que está recibiendo tanto las vigas y las columnas, se va a transmitir hacia los muros. Entonces, de repente están colocando, en este caso, materiales o unidades de albañilería deficientes y eso hace que se presentan las fisuras. Entonces, frente a un sismo, ¿qué es lo que va a suceder? Frente a un sismo en un sistema porticado, el comportamiento va a ser netamente de la columna y de la viga. Pero si es que ustedes no colocan esas juntas entre el muro y los elementos estructurales, lo que va a suceder es que ese muro te va a sobrecargar cuando hay cualquier desplazamiento o cualquier movimiento. Se va a sobrecargar esa fuerza o ese peso del muro a tus elementos estructurales. Entonces, en condiciones normales, las fisuraciones se van a producir por tus elementos estructurales y por tu transmisión de cargas. Cuando hay sismo, esos muros que no cuentan con juntas ya van a ser sobrecargas en los desplazamientos. ¿Y eso en qué va a afectar? Va a afectar directamente a tus columnas y a tus elementos estructurales. Generalmente son las columnas los que reciben mayor impacto con relación a eso. Entonces, preferentemente, para que no sean una sobrecarga, ustedes tienen que aislarlo a través de las juntas. ¿Ya? Muy bien, con eso creo que he respondido a tu consulta, mi estimado Jerry. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Sí, ingeniero, muchas gracias. No, de nada, vamos a entrar de lleno al tema de control de calidad de materiales. Entonces, es un tema que también se ha tocado anteriormente, es decir, ustedes cuando han llevado el curso de materiales de construcción y tecnología del concreto, hablamos acerca del tema de cemento y hablamos acerca del tema de concretos. Son dos cosas totalmente distintas. En este caso, el cemento viene a ser un material que te va a permitir formar a ti un concreto con la ayuda de otros componentes, tanto como tales como los agregados y tanto como el agua. Y con respecto al concreto, ya viene a ser esa mezcla obtenida para que tú, o sea, en función de tu diseño, tú busques una resistencia a la compresión adecuada. Entonces, bien, vamos a hablar acerca del tema del cemento. Definición acerca del cemento tenemos bastantes, pero generalmente el tema del cemento viene a ser una combinación de pequeños materiales, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva que tienen ahí, por ejemplo, arcilla, más caliza, más mineral de hierro, te va a formar el clinker. El clinker con microfiller y otros, más yeso en estado natural, te forma el estado de cemento. Entonces, el proceso de fabricación del estado de cemento pasa por una serie de pasos hasta llegar al tipo de pulverización que nosotros buscamos. Entonces, la ayuda del cemento más lo que vendrían a ser los otros componentes, que son los agregados, ya más el agua, te ayuda a formar lo que es el concreto. Pero en conclusión, el cemento viene a ser una obtención de materiales o de una combinación de materiales que van a pasar por una serie de etapas o una serie de procesos. Bien, pasamos a lo que nos interesa. En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la normativa de 060 de concreto armado, ahí te especifico el capítulo 1, artículo 2, 2.1 en definiciones, solamente ahí aparece el cemento, te dice que el cemento es un material pulverizado que por acción de una cantidad conveniente de agua forma una pasta aglomerante capaz de endurecer, tanto bajo el agua como en el aire. Quedan excluidas las cales hidráulicas, las cales aéreas y los yesos. Normativa INTINTEC 334.01. Esa es la única definición que te va a proporcionar el Reglamento Nacional de Edificaciones acerca del tema de cemento. De ahí, las otras definiciones, generalmente hay muchísimas bibliografías referenciadas con respecto al tema de cementos. Entonces,
clasificaciones es lo que es nuestro tema principal de hoy día, o sea, ver si la clasificación que nos han enseñado en cursos anteriores o cursos previos son las correctas, o si es que lo que nos han enseñado son diferentes a la realidad, o cuando vamos a la realidad hay de diferentes categorizaciones o de diferentes calidades, o cómo saber cuándo es cuándo, o cómo ver que la calidad de ese cemento es el adecuado. Las propiedades que nos interesan, el peso específico. Todo cemento, cualquier cemento que ustedes tengan a la mano, ya sea cemento nacional, cemento Atlas, cemento Quisqueya, cemento Sol, Andino, Inca, etcétera, etcétera, están dentro de una organización de productores de cemento, ¿ya? Entonces, la productora de cementos o la organización de productores de cemento de empresas cementeras, ¿ya?, tienen que cumplir ciertas especificaciones, tanto normativas peruanas y normativas internacionales. Generalmente se basan en las normativas internacionales. Por ejemplo, una de esas es que cumple con propiedades físicas. Por ejemplo, en el Perú se considera un valor de 2.97 como su peso específico y se rige por la normativa norteamericana ASTM, que es una normativa que va referenciada al tema de materiales, dentro del inciso C 188. Luego, ¿qué es lo que tiene? La fineza. Puede ser fino o más fino, dependiendo del grado de la molienda que tengan las piedras o rocas. Quiere decir, el área ocupada por el gramo de cemento, existen 2 métodos para determinar la fineza, a través del aparato de Bley y el turbilímetro de Wagner. Entonces, son formas de poder demostrar. Generalmente esto ya viene de fábrica dentro de las especificaciones técnicas que ustedes pueden tener acceso, tanto a las empresas cementeras del cemento andino o del cemento Inca, te especifican cuáles son sus módulos de fineza y su peso específico. El contenido de aire, ¿qué es lo que te indica? La presencia de cantidad excesiva en el cemento disminuye la capacidad de resistencia. En algunos casos hay algunos aditivos que son incorporadores de aire, pero hay que saber cuándo utilizar los incorporadores de aire, en qué porcentaje utilizarlo y en qué tipos de proyectos utilizarlo. El fraguado se refiere al estado fluido y sólido. El tiempo de inicio de fraguado del cemento es a las 4 horas de haber sido vaciado. Es decir, tu estado de cemento, generalmente cuando formas un concreto, ya con sus diferentes componentes, su estado es líquido o estado fresco, que nosotros comúnmente lo llamamos. Cuando pasa por su estado de fraguado, generalmente ya pasa por un proceso de endurecimiento. Ese endurecimiento, a medida que se va endureciendo según la cantidad de días, es lo que va a llegar a su resistencia que tú buscas. Y por último, viene a ser, es la capacidad de soportar esfuerzos sin fallar. Hablamos de la resistencia a la compresión. Con respecto al tema de la resistencia a tensión, porque sí hay, con respecto al tema de concreto, sí, el concreto te resiste a esfuerzos de tensión, pero es mínima. Por esa razón es preferible que un concreto no trabaje o tú no le obligues a trabajar frente a esfuerzos de tensión. Para eso utilizas otro componente que vendría a ser en este caso el acero, para que te pueda ayudar frente al tema de las tensiones y tu concreto te pueda trabajar tranquilamente frente a esfuerzos de compresiones. Refracción y expansión, te dice propiedad por la cual el cemento cambia de volumen, si hace calor se dilata y hace frío se contrae produciendo fisuras. Algunas bibliografías colocan que el concreto viene a ser un material vivo, es decir, que reacciona frente a variaciones de temperatura. Entonces, si ustedes habrán fijado, cuando hacen el vaciado, por ejemplo, de las veredas, o cuando hacen el vaciado de repente el tema de los paños de las losas deportivas o de los paños netamente de las obras viales, se acostumbra a colocar juntas. Estas juntas tienen esa propiedad de que cuando tu concreto reaccione frente al tema de la temperatura, no puede afectarlo totalmente, porque si tú haces un tramo largo, cuando se produce el tema de lo que son expansiones, vas a poder visualizar el tema de las fisuraciones. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de las juntas en cada uno de estos paños, tanto en las veredas, tanto en las losas deportivas y tanto en las obras viales, ¿ya? Lo que buscamos es que trabajen como pequeños componentes y así evitemos de esta forma que durante su dilatación puedan fisurarse. El tema de calor de hidratación, dice, el cemento libera una cantidad de calor que depende de la composición química y la fineza del cemento. Muchos de los trabajadores en el sector construcción
o de repente, si ustedes han tenido cierta experiencia, dicen, me ha quemado el cemento. Y no es que el cemento viene a ser un ácido o algo por el estilo, sino que dentro de sus componentes o dentro de sus propiedades principales aparece la propiedad de calor de hidratación. Este calor de hidratación es propio del cemento y es la que le mantiene durante su vida útil. Cuando se enfría, por eso durante su proceso de almacenamiento es indispensable tener esas consideraciones, cuando ustedes enfrían un cemento, pasa a endurecerse. Entonces, el calor de hidratación que tiene el cemento viene a ser ese estado o ese calor que permite que el cemento se mantenga fresco y trabajable. Estabilidad de volumen se refiere a la capacidad que tiene el cemento para obtener un volumen constante una vez haya el tema de fraguado. Es decir, que puede sufrir algunas variaciones. El tema de cemento solamente viene a ser como una pequeña harina pulverizada que te va a ayudar a hacer tu diseño de mezcla. En realidad el volumen, cuando hablamos de volumen con respecto a un concreto, un 80 o un 85% del concreto viene a ser netamente los agregados. En ningún momento es cemento, sino que generalmente ustedes cuando habrán hecho sus probetas habrán visto que un 80 o un 85% de todo su probeta vienen a ser los agregados. Entonces, ¿de qué depende? De la calidad de tu agregado. Y por último tienes la famosa fisuración producido por los cambios en el volumen de concreto. Esto va a variar con respecto al tema de tu temperatura. Entonces van ahí de la mano con el tema de refracción y expansión. Propiedades químicas, bueno, esto va a depender de la calidad de concreto y de la calidad de cemento que tú tengas a la mano, ¿ya? Esto es variable. Producción de cemento por empresas. Cada zona del Perú está perfectamente dividida. Por ejemplo, en la zona centro, la que tiene mayor demanda y mayor consumo vienen a ser el cemento andino. Por ejemplo, tanto Huánuco, Huancayo, trabajan bastante con el tema de cemento andino. Hay otros cementos, pero que su consumo es menor, como el tema del cemento Inca y el cemento Quisqueya. ¿Por qué razón? ¿Cómo? ¿A qué se debe eso? ¿Es que sea malo los otros cementos o no? Y eso lo vamos a ver más adelante. En la parte del oriente tenemos los cementos de la selva, como el cemento también comúnmente llamado así, cemento selva, y también tenemos el cemento Pacasmayo, casi ya llegando a la parte sur de la costa, ¿no? Y por la parte sur, netamente en la zona andina, tenemos cemento Yura y cemento Sur. Entonces, cada uno de las empresas cementeras tienen bien establecidas sus zonas geográficas y sus puntos de venta. Continúo. La normalización, es decir, aquellas normativas, ahí te indica, trabajan, por ejemplo, el comité técnico, a eso es lo que les hacía referencia, de normalización de cemento y calles, tiene a su cargo la SOCEN. La SOCEN viene a ser esa asociación de productores de cemento, ¿ya? Que tenemos a nivel nacional. Entonces, ellos son las encargadas de normalizar y estandarizar la producción de igual forma para todos. Dentro de las normativas, en la parte inferior, ustedes tienen 7 normativas sobre especificaciones, tienen una normativa de muestreo, 5 normas sobre ediciones y 30 normas sobre métodos de ensayo. Entonces, esos son diversos. Tienes normativas dentro de la ASTM, tienes normativa INANTIC, que es propia del Perú, que luego fue reemplazada por la INTINTEC, y actualmente trabajas con las normas técnicas peruanas. Entonces, las normativas también peruanas han sufrido cierta variación. Las normativas ASTM son normativas norteamericanas, normativas internacionales, que regulan no solamente al Perú, sino que hay otros países que trabajan en función de estas. Algunas de las normativas son las que te presento acá, por ejemplo, normativas INTINTEC, que si deseas puedes revisarlo, entonces ahí hacen referencia. Y acá también tienes otra más con respecto a los métodos de determinación, de calor de hidratación, entonces si es que deseas hacer algún procedimiento, con ese tema va a referencia. Bien. Ahora vamos a lo que nos interesa. Esto es lo que comúnmente hemos visto, ustedes han visto durante sus clases, tanto en materiales de construcción y en tecnología del concreto. Vamos al tema de clasificación. Y el tema de clasificación está ligado a esto. Quiero que se fijen acá. Solamente estoy presentando, en este caso, 3 tipos de marca. Y los 3 tipos de marca que ustedes van a visualizar, ustedes dirán, pero Inge, ahí hay más, hay APU, hay Sol y Andino. En realidad eso pertenece a una misma empresa, que es Cementos Andino. Tanto APU, Sol pertenecen a una misma empresa.
Quisqueya viene a ser un cemento que se importa bastante y Inca viene a ser otra empresa cementera. Entonces, ¿por qué les pongo cada una de estas gráficas para que ustedes puedan visualizar? ¿Y por qué va relacionado con el tema de lo que es la categorización o la clasificación de cementos? Cuando ustedes han tocado dentro de materiales de construcción y dentro de lo que es tecnología de concreto, ustedes habrán visto o habrán leído o sus docentes les habrán enseñado que la clasificación de cementos es de la siguiente forma: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, donde el tipo 1 es de uso general. El tipo 2 viene a ser ya, en cierta forma, con partículas frente a la protección de sulfatos. 3 y 4 viene a ser ya que les va a ayudar con respecto a algunos porcentajes de aditivos, tanto acelerantes y retardantes, y el tipo 5 viene a ser un cemento que te va a ayudar frente a mayor porcentaje de sulfatos y frente a mayor porcentaje de salitres. Entonces, eso es la clasificación que siempre nos han enseñado, inclusive a mí también me han enseñado. Pero cuando ya llegan al punto de conocer o ir a poder comprar, en este caso, sus cementos, la clasificación no es como ustedes buscan. Por ejemplo, vamos a ver, y para eso hay acá en internet, hay muchísimo y diversas cosas con referido a esto. Por ejemplo, ustedes tienen acá el cemento andino. Esta es una presentación actual, lo que ustedes están viendo, esta es una presentación antigua, donde no hay ninguna variación. ¿Qué tenían? El cemento tipo 1, que era conocido por los maestros como el cemento andino rojo. Y los maestros decían, no, el rojo es mejor. Y el rojo, en cierta forma, ya costaba ligeramente más que el verde. Y el verde era esto, el tipo 1P. ¿Y qué significa el tipo 1P? Significa el tipo 1P viene a ser el cemento con porcentaje de puzzolana. ¿Y qué es la puzzolana? Los que han trabajado con cemento habrán visto que se forma como pequeñas cenicillas al momento de vaciar. Esa es la puzzolana. Entonces, ¿cuándo utilizar el tipo 1 y cuándo utilizar el tipo 1P? El tipo 1 no lleva porcentaje de puzzolana. Y generalmente para que trabajas con el tema de puzzolana, tienes que tener una correcta dosificación. ¿Qué te da la puzzolana? La puzzolana te da cierta protección frente a lo que vendría a ser salitres y frente a lo que vendría a ser sulfatos. Y el tipo 1 no lo tiene, por eso generalmente se acostumbra utilizar para lo que vendría a ser tus elementos estructurales, tanto para el tema de que van a estar expuestos, que no te sugieren mucho, porque si va a estar a intemperie, te recomiendan el tipo 1P, o si no, para que puedas hacer el tema de tus tarrajeos cómodamente. Ahora, si se fijan, las restantes tienen el Sol, que viene a ser de la misma empresa, o sus variantes, pero también tienen, por ejemplo, en este caso, vamos a verlo, el tipo 5 o el tipo 4, que podría aparecer ahí. Entonces, esta es la clasificación que te da a ti cemento andino. Pero ahora fíjate cuando entramos al tema de cemento Inca. Esta es la clasificación que te da el tipo de cemento Inca. Fíjate, si la clasificación que nos enseñaban es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, entonces el cemento Inca no está cumpliendo con sus especificaciones, porque ellos te venden de la siguiente presentación. En esto coinciden el cemento Portland tipo 1, pero las tres restantes en ningún momento coinciden, fíjate. Dice cemento ultra resistente. En la parte de la derecha, el último te dice antisalitre. Y al inicio te dice cemento de albañilería. Entonces, ¿en qué parte estamos hablando para la marca de cementos Inca? ¿En qué parte te hace referencia? Al tipo 1, tipo 2, tipo 3, o tipo 4, o tipo 5. Entonces, está yendo en contra de lo que nos enseñaban, ya que las bibliografías que siempre han tocado para nuestro caso son muy desfasadas. Necesitamos actualizar esa bibliografía porque las marcas colocan de esta forma presentación. Ahora tú me dirás, pero Inge, de repente solamente sucede con cemento Inca. Veamos con otro cemento que está entrando en el mercado, que viene a ser el cemento Quisqueya. Fíjate, el cemento Quisqueya no tiene tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ni tipo 5, como nos enseñaban comúnmente dentro de nuestros cursos. Sino, ¿cuál es su clasificación? Fíjate, para uso de zona costera, para uso de albañilería, para uso general y para uso estructural. Entonces, la consulta es, ¿cuál es tipo 1?
cuál es tipo 2 y tipo 3 y tipo 4 y tipo 5. Entonces, jóvenes, como parte de la crítica es que la Asociación de Productores de Cemento no están cumpliendo con estandarizar el tema de la clasificación de cementos. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo saber si un cemento es el adecuado o no? ¿Cómo ustedes controlarían? Muy sencillo. El peso en todos los cementos, eso sí, no varía en ninguna marca. El peso tiene que ser de 42.5 kilogramos, una bolsa. Si tú quieres comprar por kilos, bueno, esa es otra cosa, a granel. Pero una bolsa de cemento tiene que cumplir con el peso de 42.5. Ahí no hay nada que discutir. Ahí todas las marcas cumplen. Ahora, el otro detalle es, con respecto al tema de la clasificación, ¿cumple? No cumple en lo más mínimo. Entonces, se hace la crítica correspondiente para que en este caso la Asociación de Productores de Cemento tengan en cuenta eso. Porque si se fijan, si ustedes van al mercado conociendo con lo que les han enseñado durante su etapa de preuniversitario y van a pedir, por ejemplo, el cemento Quisqueya y ustedes dicen, ¿saben qué? Véndeme el cemento tipo 2. Ellos te dirán, pero no tenemos tipo 2, tenemos según su uso. ¿Para qué uso lo vas a dar? Uso general, uso de albañilería, uso de zona costera y uso estructural. Entonces, hay que saber. Ahora, la gran mayoría dice, cuando te dan a preguntar, te preguntan, ¿no? ¿Sabes qué tipo de cemento o qué marca de cemento es la que tú utilizarías? Y la gran mayoría elige dentro de Huánuco, por eso viene a ser uno de los que más consumen de cemento andino a nivel nacional de región centro, la gran mayoría elige el cemento andino. Y no es porque tiene una mejor calidad, sino más por el contrario, por tradición. Porque la gran mayoría, en este caso, de la población o de los trabajadores, eligen cemento andina y eso se ha transmitido de generación a generación. No hay ninguna variación con referencia a eso. Porque has escuchado de tu papá, o has escuchado de un tío, o has escuchado de un primo, o de algún familiar, o de un amigo, y ellos te dicen, ¿saben qué? El cemento andino es lo mejor. Pero si todos los cementos han sido desarrollados de la misma forma, así como de la misma forma desprecian al cemento nacional, ponen al cemento nacional y dicen, ¿saben qué? El cemento nacional es malísimo, nunca debes comprar. Falso, el cemento nacional produce lo mismo, hace lo mismo, solo que también tiene su propia clasificación. Ahora, con cemento Inca, con respecto al tema de cemento Inca, en cierta forma hay cierta preferencia, pero es mucho menor con respecto al tema de los cementos andinos. Y este es un cemento que ha entrado bastante al mercado, el cemento Quisqueya. Y he tenido la oportunidad de hacer una investigación y he demostrado que el cemento Quisqueya tiene mejor rendimiento, mejor resistencia, inclusive que el cemento andino y el cemento Inca. Y esto no lo hago una afirmación con la finalidad de decirle, ¿sabes qué? Yo soy un distribuidor o ¿saben qué? Me está pagando cemento Quisqueya. Sino que he demostrado mediante ensayos y de forma experimental, rompiendo más o menos 15 probetas por cada día de cada uno de estos, he demostrado que el cemento Quisqueya, su resistencia es mejor, su proceso de fraguado es mejor, pero tú tienes que elegir. Por ejemplo, yo he trabajado netamente con el de uso estructural, que en aquel tiempo era la única que entraba en el mercado. Ahora tienen de uso de albañilería, de uso general y de uso estructural. Entonces, ¿por qué no dar la oportunidad a otras empresas cementeras? ¿Por qué quedarnos con una sola empresa? Por ejemplo, con el tema del cemento andino. Ahora el tema de los costos está variando, está aumentando. El costo de cemento ya no es la misma que hace 5 o hace 10 o hace 15 años. Hay una gran variación con respecto a los precios. Y uno que ligeramente en aquel momento, cuando hacía los ensayos, era el tema de los cementos Quisqueya. Vienen a ser cementos de importación. ¿Cumplen con la condición? Sí, cumplen con la condición. El problema es que la gente no quiere usar otro tipo de cemento por comodidad o por no querer arriesgarse. Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que todo lo que te han enseñado durante tu proceso de materiales de construcción y durante tu proceso de tecnología de concreto, si llevabas esa clasificación de cementos del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, que nos enseñaban siempre, y me incluyo dentro de ahí, que no tiene validez en la actualidad. Que todo lo que nos han enseñado ahí, cuando sales en el mercado, es una mentira, porque solamente se basa en una marca en específica. Y la mayoría de las bibliografías peruanas tomaban como referencia a la empresa de Cementos Andino.
Y si ustedes ven, te estoy demostrando solamente con 3 marcas, y si ustedes siguen una investigación, el ciclo pasado les había dejado un trabajo referenciado al tema de cementos, y lo habían hecho muy bien, lo habían referenciado, no solamente habían buscado de estos 3 cementos, sino habían buscado de los cementos Pacasmayo, cemento Yura, de cemento Atlas, porque actualmente cuando ustedes entran a las páginas web de cada una de estas empresas, te van a proporcionar las fichas técnicas. Entonces no es necesario estar yendo de repente a la planta cementera y decir, ¿sabes qué? Oye, vengo por el cemento en sí, sino si ustedes entran a cada uno de estas, van a encontrar sus especificaciones técnicas, sus fichas técnicas. Entonces, en función de eso, pueden hacer su contraste. Ahí de ustedes, si es que quieren utilizarlo para que de repente hagan comparaciones o para que puedan realizar sus investigaciones. Entonces, el tema de cemento depende de ciertas cosas, que hay algunos componentes que le echan de más que en otro. Por ejemplo, acá, el ultra resistente viene a ser que te va a resistir frente a salitres y frente al tema de sulfatos. Es decir, cuando de repente, no se me entiende cuando digo el tema de salitres, para obras portuarias, cuando estás cercanos al mar. ¿Recuerdan cuando hacían la consulta de las casas de playa? Podrías haber planteado de repente tus clases de playa o tus casas de playa con un cemento Inca ultra resistente. A eso hace referencia. ¿Dónde más ultra resistente? Cuando vas a hacer los proyectos de desagüe, como el tema de los buzones, puedes plantear esto porque te va a resistir frente a los sulfatos. Recuerdan ustedes que las excretas humanas siempre generan corrosión y siempre tienen que proteger esas estructuras. De la misma forma, el cemento andino, su clasificación o cuál debería ser el más adecuado para este tipo de trabajos, el tipo 5. Y el cemento Quisqueya, obviamente para ese tipo de casos tendrías que utilizar el de uso estructural. Entonces, vas a trabajar según el uso en algunas clasificaciones y otros te van a dar según el tipo. Entonces, la clasificación, estamos destruyendo en cierta forma lo que les han enseñado para que ustedes, cuando pueden egresar o cuando tengan algún trabajo, tengan en cuenta que no solamente tenemos esa clasificación única, esas bibliografías están totalmente desfasadas, lo que buscamos es actualizaciones. Solicitaba a mis estudiantes del ciclo pasado que puedan publicar sus trabajos, porque hay muy buenos trabajos, bien fundamentados. Y yo soy siempre la persona que dice, por ejemplo, yo les pongo dentro de mi plataforma todas las diapositivas, algunos son que he tomado fotografías, imágenes, he descargado de internet, otras son propias. Entonces, si es que ustedes desean publicarlo, adelante, háganlo, no tengo ningún problema, no es que te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué publicas? O etcétera. Siempre hay alguien que va a necesitar, si quieres ponerlo en tu blog, ponlo, no tengo ningún problema, pero solamente espero que no me quites el nombre o y pongas tu nombre, ¿no? Entonces, lo único que pido es eso, de ahí si quieres publicarlo, hazlo. Toda la información que te propongo, que te proveo, debe ser libre. Soy de las personas que piensa eso. Siempre va a haber alguien quien va a requerir o va a necesitar de esa información. Entonces, ¿por qué quedarse con la información? Actualmente, yo aplaudo lo que plantea el tema de la SUNEDU con respecto a que todas las investigaciones, es decir, las tesis, deben ser publicados y tienen que estar dentro del repositorio institucional. Me parece muy bien, porque eso ayuda, en cierta forma, a salir de lo que nos enseñaban, dentro del paradigma que nos enseñaban netamente, y cambiar la perspectiva. O sea, las experiencias propias van a servir para ustedes, para que puedan complementar o para que puedan realizar más investigaciones. Toda mi información, por eso jóvenes, yo les proporciono. En ningún momento me quedo con mi información o les digo por qué te voy a pasar o me ha costado. Ustedes lo tienen a su total distribución, pueden descargarlo, pueden colgarlo, no tengo ningún inconveniente. Solo lo único que pido es que se me mantenga el nombre y que se me dé el crédito, al menos que he hecho parte de ese trabajo. Entonces, bien, jóvenes, eso sería con respecto al tema de control de calidad. Para poder complementar el tema de cementos, el control de calidad de un cemento es mucho más fácil. Es uno, ver el estado de almacenamiento. En conclusión es eso. Si está en un estado de almacenamiento totalmente deteriorado, ¿ya? O si está expuesto a intemperie, entonces claramente ese cemento ya no va a tener el mismo rendimiento. Otro, que tus bolsas de cemento estén en perfecto estado, que no tengan agujeros. Es el famoso tubeo que siempre la gente que se dedica al comercio aprende a veces malas mañas y plantean eso. Entonces quitan cierto peso a los cementos. Entonces tienes que fijarte que tus bolsas de cemento estén en perfecto estado. Y en la otra,
es que tienes que cumplir con el pesaje adecuado. Y en el tema de cementos no vas a tener variación. Todos pesan igual, 42.5. Pero lo restante con respecto a la clasificación y dependiendo de la calidad de cemento que vas a usar, entonces ya te he mostrado 3 marcas. Si tú de repente vas a trabajar a Lima o vas a trabajar a la parte costa del Perú o a la parte sur como Puno, Arequipa, no vas a tener los mismos cementos, sino que tienes que visualizar los cementos que se plantean en el mercado. Entonces, eso es para que ustedes abran los ojos, que el tema de la clasificación de cemento no es como nos han enseñado, que es totalmente distinto. Y uno, en cierta forma, aprende eso en la parte práctica o como parte de su experiencia y las comparto con ustedes para que ustedes puedan acumular esa información y para que en cierta forma tengan experiencia y cuando salgan o egresen pueden saber que hay ciertas diferencias con respecto a las clasificaciones. Bien, creo que son las 7:11, creo que ahora sí nos vamos a quedar con respecto al tema de cemento. De repente he generado algunas dudas o algunas intrigas, eso en su debido momento, el día miércoles voy a contestar si es que hay algunas dudas, si no, vamos a continuar con el tema de control de calidad de concreto, que es un tema también muy hermoso, muy bonito y muy técnico. Y eso es lo que prácticamente en la parte de ejecución va a ser el corazón de su trabajo. Entonces, bien, con respecto a la segunda tarea académica, cerrando el tema de la clase de hoy día, con respecto a la segunda tarea académica, me sorprendió bastante, en cierta forma, porque en los otros cursos que tengo pendiente, el tema de los trabajos era lo que priorizaba, pero me parece muy bien. Ha sido totalmente democrático, le había dado un tiempo a su colega Jack, que es su delegado, y me había solicitado, ingeniero, que me envió un diagrama de gráfica y me dijo que la gran mayoría había votado por el tema de examen. Me parece muy bien, me parece brillante. También me había solicitado o me había consultado desde qué punto los temarios. Le dije específicamente que va a venir desde, en este caso, desde las normativas de estructuras hasta el tema que íbamos a tratar de hoy día, que vendría a ser control de calidad. Pero a esto lo voy a sumar un tema más, debido a que su colega ha tenido ese valor y ha tenido esa iniciativa de compartir parte de su experiencia. Entonces, agradezco grandemente al señor Nilton Jonel por haber compartido parte de su experiencia. Entonces, ese tema de lo que ha hecho él, parte de su experiencia, porque es muy bueno compartir a veces las experiencias tratadas, también lo voy a incluir dentro del examen. Entonces, para que ustedes tengan mejor entendimiento de los componentes hidráulicos, por favor revisen dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Estas son normativas básicas. Obviamente su colega Nilton, lo que hacía referencia a las resoluciones ministeriales y a las resoluciones que te propone en este caso el Ministerio de Vivienda o las normativas técnicas peruanas que hayan, son diversas. Pero lo único que si ustedes verifican dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, revisen las normativas OS. Entonces, si se fijan, ahí les está especificando cada uno de los componentes hidráulicos, ¿ya? Entonces, revisen ahí, por ejemplo, para captación, para plantas de tratamiento, entonces, para que puedan tener en cuenta ese tema. Ahora sí, tengo 2 minutos. Si es que hay alguna consulta, me la dicen, por favor. ¿Alguna consulta? Si hay con respecto a la segunda tarea académica. ¿Alguna duda o consulta, jóvenes? ¿Todo claro? A ver. Todo claro. Muy bien, perfecto. Si es que no hay mayor consulta ya. Sí, sí, te escucho. Ingeniero, sobre lo que dijo que iba a venir de lo que expuso mi compañero, me fijé que en su diapositiva solo habían imágenes. Perfecto, y además, por eso va a venir solamente de la normativa, porque la verdad es que yo primera vez también que veo esos temas. Perfecto, y nunca es tarde para poder visualizar lo que han presentado. Por eso te decía, en su gran mayoría, así de imágenes, es un informe fotográfico y me parece muy bien lo que ha presentado su colega y que de ahí explicando poco a poco cada uno de los componentes, tanto de la captación, es decir, para lo que es el PETAT o las plantas de agua potable, también para las plantas de aguas residuales, entonces es más de las UBS, entonces me parecía muy bien. Por eso les digo, si es que ustedes desean complementar, y los sugiero que lo complementen más, revisen esta parte del Reglamento Nacional de Edificaciones que está contemplado desde la OS 010 hasta la OS 0100.
Entonces, esto ustedes pueden descargarlo. Si se fija, esto está descargado, lo he descargado ahorita y ustedes lo pueden visualizar. Entonces, no hay ningún problema con referencia a eso. Muy bien. ¿Ya alguna otra consulta? A ver, si es que tienes. En el chat, ingeniero, tiene una consulta. Su colega, Juan Diego, dice: ingeniero, buenas tardes. Con respecto a la segunda tarea, ¿puede realizarlo? No lo voy a realizar el día viernes 27, mi estimado Juan Diego, por una razón. Nosotros tenemos plazo específicamente hasta el día viernes 27, ¿ya? De colgar tanto la primera y la segunda tarea académica. O sea, es el plazo máximo. Y con ustedes tengo, por ejemplo, el día viernes desde las 5:45 a 7:15. Posteriormente a ustedes tengo un curso que tengo hasta las 9:30. Entonces, me pregunto yo, ¿en qué momento voy a poder revisar sus exámenes con calma? Entonces, por esa razón se está tomando el día miércoles para poder cumplir con los plazos, porque nunca me gusta dejar a la deriva. Siempre soy muy responsable y muy puntual. Cuando se me da un plazo, cumplirlo dentro del plazo establecido, porque no me gusta tener problemas. De repente ustedes han tenido problemas con un docente que no colgaba sus tareas académicas en su debido momento, conmigo no van a tener ese problema. Por esa razón, programo el examen que va a ser el día miércoles. Si no, si tendría mayor plazo, muy gustosamente lo podría haber puesto el día viernes 27. Entonces, con eso espero haber respondido a tu consulta, mi estimado Juan Diego. ¿Alguna otra consulta más, si es que la hubiere? De nada, Juan. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Entonces, jóvenes, por favor repasen. Ya estamos a puertas del examen parcial. Hay que repasar. Están toda a su disposición. El día miércoles a primera hora va a ser su evaluación. ¿Ya? Entonces, si no hay mayor consulta, ha sido un placer por el día de hoy. Cuídense y nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Por favor, entren muy puntual para que puedan dar, como siempre, les voy a hacer recordar para que puedan tomar un examen exitoso, pero tomen todas sus previsiones. Cuídense, jóvenes, y hasta el día miércoles de la siguiente semana. Gracias, ingeniero. Igualmente, cuídense. Ingeniero, una